Buenas noches, familia de Impacto. Bienvenido a nuestro tiempo de oración como familia, nuestro tiempo de reflexión bíblica. Eh, Me acompaña en esta noche Lisa. ¿Cómo estás, Lisa? Bien, pastor, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Un gusto estar aquí con ustedes. Siempre es una alegría poder conectarnos con ustedes y poder saber que a pesar de que hay restricciones y no nos podemos reunir en el mismo lugar, que estamos juntos, que la familia de Impacto está más fuerte que nunca porque hemos estado orando, hemos buscado el rostro del Señor y el Señor está haciendo cosas hermosas. Y me alegro un montón todos los que ya se están conectando con nosotros en esta noche. Bienvenidos, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que podemos tomar estos tiempos para reflexionar en la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando tenemos tanta información siendo lanzada a nosotros, especialmente tanta información negativa, tanta información de contienda, es importante que podamos tomar un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor y para que podamos dejar que la palabra de Dios alimente nuestra alma, alimente nuestro corazón y nuestro espíritu. Y una de las cosas que toda esta crisis ha creado en nosotros es la necesidad de volver a la Biblia a definir qué es la iglesia, quién es la iglesia, cómo. Porque por mucho tiempo hablábamos de la iglesia como el edificio donde nos reuníamos, pero ahora que no nos hemos podido reunir en el edificio, cuando hemos ido a las escrituras a buscar la definición de la iglesia, lo que hemos descubierto es que la iglesia no es el edificio, que la iglesia se reúne en el edificio. Así que en esta noche, por los próximos minutos, vamos a estar hablando un poco acerca de la iglesia, de lo que dice la Biblia que es la iglesia y de una visión bíblica de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tal si platicamos de eso un poquito, Lisa, en esta noche? Muy interesante ese tema, muy actual. Y yo creo que cuando decimos iglesia, podemos hablar en esta noche que la iglesia, pensando en la iglesia como personas, la iglesia somos las personas. Uh-huh. Y no todas las personas, pero según la Biblia, la iglesia se puede dividir hablamos de la iglesia como la iglesia universal, que es aquellas personas que han recibido al Señor Jesús a través de todos los tiempos. En la iglesia universal, algo en general, a quien ha recibido al Señor en su corazón y ha vivido para el Señor. Pero también podemos hablar de la iglesia, pastor, como la iglesia local. La iglesia local es un grupo definido que está localizada en un determinado lugar, la iglesia local, ¿verdad? Como iglesia local. Y también podemos decir que la iglesia se trata de personas, que esas personas que han recibido al Señor en su corazón. Y esa es la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, porque muchas veces se usa la frase, oh, voy a ir a la iglesia, pero yo creo que ahí está mal utilizado la iglesia. No, porque la iglesia somos nosotros, vamos al edificio, vamos al santuario, vamos al templo, pero nosotros tenemos que tener en claro cuando la Biblia le habla a la iglesia, ¿a quién le está hablando? Nos está hablando a nosotros. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú eres la iglesia. A ti te está hablando el Señor, a mí me está hablando el Señor. Y eso es bien importante. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios formó la iglesia, dio su vida por la iglesia? Jesús dio su vida por la iglesia cuando el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando la iglesia fue formada, había un propósito para todo esto, pastor. Y es interesante porque cuando nos sentimos identificados y tenemos en la mente la manera correcta de lo que se está hablando, podemos aplicar las escrituras cuando las leemos. ¿A quién le está hablando, verdad? Y la Biblia está dirigida a la iglesia. Muchos versículos, muchas enseñanzas no van a la gente que no ha recibido al Señor, al que no es la iglesia, pero va a la iglesia. Hay cosas que nosotros tenemos.
tenemos beneficios como iglesia, tenemos responsabilidades como iglesia y verdaderamente nosotros somos tan bendecidos de ser la iglesia del Señor. Por eso qué importante es poder platicar de ese tema tan nuestro, ese tema que nos afecta a nosotros como iglesia, porque el Señor un día va a regresar por su iglesia. Y no va a regresar por el edificio. No, va a regresar por las personas, por quien Él murió, por quien Él dio su vida, que somos nosotros. Y de verdaderamente, cuando nosotros hablamos de la iglesia local, pastor, podemos sentir que Dios nos da hasta una estructura, ¿verdad? Porque Él dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, las manos, los pies, el corazón, todo lo que su cuerpo aquí en la tierra. Y nosotros tenemos una misión que cumplir, que Él nos ha encomendado, pero ojo, Él es la cabeza y eso es tan importante que lo sepamos porque no estamos solos en esto, no estamos abandonados. Él es la cabeza y la cabeza permanece victoriosa sobre el cuerpo, que nosotros somos ese cuerpo y tenemos una misión que cumplir. Amén. Y fíjense, eso es algo interesante y permítanme explicarles quizás para los que son un poquito más nuevos en la fe. En la Biblia se habla de la gente que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, como la iglesia, como aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Y esta iglesia se subdivide, como Elisa nos estaba diciendo. La iglesia universal pasa a ser todos los cristianos que han recibido a Jesucristo a través de todos los tiempos, en todos los países del mundo. La iglesia local es nuestra denominación, es nuestro grupo, es el lugar, es el grupo de personas que se reúnen en mi vecindario, en mi estado, en mi país, para adorar al Señor. Y entonces estoy yo como la iglesia. Y todo es la iglesia. Lo que pasa es que se está viendo de más grande a más pequeño. Piense como cuando hablamos del país, ¿verdad? Como los Estados Unidos, el estado como Wisconsin, pero la familia como tu familia o mi familia. Es exactamente lo mismo, pero hablando de la iglesia, de más grande a más pequeño. El otro punto importante que necesitamos entender es que en la Biblia se compara a la iglesia con un cuerpo. El apóstol Pablo la compara con un cuerpo hablando de que como el cuerpo tiene muchos miembros, tiene muchas partes, tiene la mano y los dedos y las orejas, que asimismo la iglesia de Jesucristo tiene muchos miembros, muchas personas, y que cada persona dentro del cuerpo tiene un llamado, tiene un propósito, tiene una función diferente, pero que todos son igualmente importantes para funcionar en el cuerpo. Y eso yo creo que es significativo, especialmente cuando comenzamos a hablar de la iglesia como cuerpo local, que podamos entender que aunque yo soy la iglesia de Jesucristo, porque yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador, y aunque usted sea la iglesia de Jesucristo, porque usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, hay un beneficio, hay una importancia de poder reunirnos con la iglesia local, en otras palabras, con mi congregación local, con el grupo que se reúne en mi ciudad o en mi estado, porque en ese momento yo me estoy reuniendo con otras personas que también son la iglesia de Jesucristo. Y algo poderoso sucede cuando nos podemos reunir a adorar como familia, cuando nos podemos reunir a adorar como el cuerpo de Cristo en grupo. Yo no sé si usted a lo mejor ha ido a un servicio en la iglesia, le ha pasado lo que me pasó a mí, que uno a veces llega bien triste o llega bien cansado, bien frustrado, y se pone a adorar al Señor junto con los demás hermanos que son la iglesia dentro del templo, dentro del edificio. Pero la iglesia, la gente está adorando y de repente a uno como que se le van las cargas, se le van la preocupación. Es porque cuando la gente que es la iglesia se une a adorar a Dios,
ocurre una explosión espiritual. Amén, amén. Yo quisiera leer Efesios 1, 22 y 23, referente a esto que estamos hablando. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y qué poderosa palabra es esta, porque aún Jesucristo, esa misma autoridad que Él tiene, Él se la ha delegado a la iglesia. Tenemos un propósito en esta tierra y eso nos puede llenar de gozo, de fuerza, de alegría, de visión, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí en esta tierra? Pero hay algo que hacer, porque si Dios nos ha dado su autoridad, hay algo que podemos hacer como iglesia. Inclusive le ha dicho a la iglesia que la iglesia es la sal de la tierra, es la luz de este mundo, porque Jesucristo vive dentro de nosotros. Entonces hay algo que hacer y cuando actuamos en esa autoridad que el Señor Jesús nos ha delegado, nos volvemos personas llenas de propósito, llenas de visión, llenas de compasión, llenas de amor, llenas del Señor Jesucristo, porque lo mismo que Él haría estando en la tierra, la iglesia lo hace en estos tiempos. Y eso es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo que no somos una organización, no somos solamente un grupo de personas, nosotros no somos una religión, inclusive no somos una religión, nosotros somos personas que tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Y eso somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, somos piedras vivas, realmente la vida del Señor Jesucristo está viviendo dentro de nosotros y eso nos da un propósito, nos hace nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, nos da propósito, nos da esa autoridad, nos da todo lo que el Señor tiene para nosotros, la iglesia. Entonces, somos salvos, hemos recibido al Señor, Él es nuestro Señor y nos da un propósito, pero tenemos una relación con Él. La iglesia tiene una relación con Dios a través de Jesucristo. Eso es poderoso lo que tú estás diciendo, Lisa, porque entonces lo que yo estoy escuchando es que aún en medio de la cuarentena, la iglesia tiene un propósito. Amén. Que aún en medio de lo negativo que puede estar pasando, nosotros, los que me están escuchando, tenemos un propósito, porque la iglesia de Jesucristo tiene una cabeza. Ahora vamos a pensar esto desde el punto de vista humano. Mi cabeza le dice a mi cuerpo qué hacer. Mi cabeza manda información, mi mente, mi cerebro le manda información a mis músculos, a mis brazos para que se muevan, pero el que está teniendo control de todo es mi cabeza. Entonces Pablo está diciendo en Efesios que Jesucristo es la cabeza, que Jesucristo es el que da las órdenes, es el que tiene la autoridad, es el que manda hacer, pero que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de ir y hacerlo. Y de la forma en que Pablo lo expresa es que Cristo ha recibido la autoridad y que Él nos la delega a nosotros para que nosotros podamos cumplir con el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. Y que esta iglesia es compuesta de un montón de gente que piensa diferente, que se ve diferente, que se viste diferente, que tiene diferentes edades, que nacieron en diferentes países, que hablan diferentes idiomas. Esta iglesia es de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes sonidos, pero seguimos siendo la iglesia de Jesucristo, porque lo que nos hace la iglesia de Jesucristo es que estamos todos sometidos bajo la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que Primera de Corintios capítulo 12, versos 13 al 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, en la iglesia, sean judíos o griegos, sin importar de dónde naciste, sean esclavos o libres, sin importar en qué trabajes o en qué condición social te encuentres. Y a todos los que han recibido a Cristo, se nos dio a beber de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, no importa de dónde vengamos, no importa de qué país venimos, no importa
cuál es nuestra situación social o migratoria, no importa cuánto dinero tenemos, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido bautizados en el mismo cuerpo, somos todos llenos o copartícipes del mismo Espíritu Santo y tenemos un propósito que cumplir, porque la cabeza nos está dirigiendo para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. Y eso es poderoso porque quiere decir que a lo mejor antes de tú venir a Cristo, tú sentías que no tenías propósito. Pero en el momento que le entregaste tu vida a Jesucristo, tienes propósito, porque Cristo tiene un propósito para su iglesia. Y eso es importante, es poderoso que podamos reconocerlo, que podamos entender. La iglesia no es el edificio. El edificio es donde la iglesia se reúne, pero la iglesia son la gente que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 1 y 2, cuando él le habla a los hermanos de las iglesias de Galacia. Ahora, ese lugar Galacia como que le da a uno a entender, parece como si fuera una ciudad, pero Galacia no era una ciudad. Galacia era un país. En realidad, lo que la Biblia en el Nuevo Testamento llaman Galacia, nosotros hoy lo llamamos Turquía. Es un país. Entonces, Pablo está diciendo, las iglesias de todo este país, de todo este territorio, de toda esta extensión, son saludadas por mí y por los hermanos que están conmigo. Les estamos escribiendo esta carta a este grupo de congregaciones locales que están en un lugar en específico. Porque la iglesia de Jesucristo es grandísima. Amén. Entonces, cuando tú vas a tu congregación local, ya sea que en tu congregación local hayan 5 o hayan 5,000, eres parte de la iglesia universal de Jesucristo. En otras palabras, Lisa, tú eres parte de la misma iglesia que el apóstol Pedro, que el apóstol Amén. Pablo, ¿verdad? Amén. Que Agustín, tú eres miembro de la misma iglesia que Billy Graham, que eres del mismo miembro de la iglesia que Pastor Brooks, que todos estos grandes hombres y mujeres de Dios en la historia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene límite de nación ni de tiempo. Son todos nosotros. Amén. Y yo no sé si los que nos están escuchando lo pueden decir, pero que puedan decir, yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. A mí me lavó Jesús con su sangre. Yo soy la iglesia de Cristo. Amén. Así que la iglesia no cierra. ¿No cierra? La iglesia no cierra, cierra el edificio, pero la iglesia sigue activa, sigue caminando, sigue trabajando, sigue para adelante. Hay un propósito. Inclusive, de esta manera que estamos conectándonos en este tiempo, la iglesia continúa. En el tiempo de la iglesia primitiva, la gente se reunía en sus casas. Ahí, dile, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Así leemos. Y realmente ahorita podemos decir, salúdame a la iglesia que está en el internet, salúdame a la iglesia que está en la computadora. Exacto. Salúdame a la iglesia, somos la iglesia y estamos alimentándonos de la palabra, estamos reflexionando en los mandamientos del Señor, estamos animándonos unos a otros, estamos recordándonos lo que el Señor nos ha dicho, porque su palabra no cambia, sus planes no cambian, no se detienen, y nosotros como iglesia tenemos que continuar. Había un canto muy antiguo que decía, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. No sé si se acuerda de ese canto tan antiguo, pero es verdad, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y es verdad, estamos caminando y lo hemos visto y nosotros somos la iglesia de este tiempo, pero en la iglesia de los siglos pasados, ellos vivieron lo mismo que nosotros estamos viviendo a su manera, pero la iglesia siguió y siguió y seguirá y seguirá y seguirá hasta la eternidad, hasta que estemos con el Señor, por siempre. Entonces nosotros realmente somos la iglesia imparable de Jesucristo. Y yo tengo una pregunta que hacerle, pastor, porque, ¿verdad? A veces yo quisiera preguntar esto a usted y que todos los que están escuchando. ¿Qué podemos hacer cuando alguien tiene una mala opinión de la iglesia local? Porque a veces escuchamos, ¿verdad? Malas opiniones, malos comentarios.
¿Qué podemos hacer en ese caso? Eso es muy buena pregunta. Y fíjate, la realidad es esta. La realidad es que en cada lugar donde tú pones un grupo de gente, de diferentes trasfondos, de diferentes opiniones, de diferentes culturas, diferentes idiomas, siempre van a haber desacuerdos, siempre van a haber cosas que no son perfectas porque nadie es completamente perfecto. Eso quiere decir que toda iglesia local va a tener cosas buenas y va a tener cosas malas. La Iglesia Universal de Jesucristo es distinta, es poderosa, es grande, es la iglesia que Cristo viene a buscar. Pero las congregaciones pequeñas, y no hablo pequeñas en tamaño, sino hablo pequeñas en el sentido de que no son parte de la iglesia, que no son la Iglesia Universal, sino que es la congregación, el grupo más chico. Local. Local, la congregación local, está en el proceso de ser pulida, está en el proceso de ser moldeada, y eso quiere decir que a veces ocurren cosas en las iglesias locales que no son las mejores, que no son correctas, que se necesitan arreglar, y hay que entender eso, que ninguna congregación local es perfecta. Incluso tenía un amigo que decía, si tú encuentras una congregación local perfecta, por favor no te unas a ella porque la vas a dañar. Y hasta cierto punto es cierto, o sea, no hay ninguna congregación local perfecta. Sí. Pero entonces, ¿cómo yo le hago cuando hay gente que habla negativo de la congregación local? ¿Cuál debe de ser mi respuesta? ¿Cómo yo respondo? Entonces, para eso hay que entender que no todo el mundo va a estar de acuerdo en todas las cosas y que mi trabajo no es defender a la iglesia. Vamos, la iglesia es de Jesucristo y Jesucristo es lo suficientemente poderoso para defender a su iglesia. Él no necesita mi ayuda para defender a la iglesia. Así que cuando yo escucho a alguien hablando mal de la iglesia local, yo no me voy a poner a pelear y a discutir con esa persona. ¿Ok? Yo no me voy a poner a insultar, no me voy a poner a decirle, ay, chico, tú estás loco. Bueno, no lo vas a decir de esa forma. No me voy a poner a hablar negativo. ¿Qué yo voy a hacer? Pues yo les recomiendo que si usted se encuentra con alguien que está hablando mal de la iglesia local, que usted haga dos cosas. Que usted valide y que usted confirme, hable de su experiencia. ¿Okay? Validar y hablar de su experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de validar? La persona le dice, ay, a mí no me gusta la iglesia local por esto y esto y esto. Ay, ¿sabes qué? Yo entiendo que a ti no te guste la iglesia local por esto y esta razón, pero ¿te puedo platicar algo? Mi experiencia ha sido distinta. Y entonces procede a compartirle algo positivo de la iglesia. Permítame utilizar un ejemplo sencillo para clarificar. Alguien va a donde Milisa y me dice, ay, a mí no me gusta tu iglesia porque es que la música de adoración que tienen es así como que música rock y no me gusta. Entonces, ¿cómo yo voy a responder? La forma equivocada de responder sería, tú estás loca, esa música es genial. Sí, esos músicos son fantásticos. Los mejores. Bonito, ¿verdad? Son los mejores. Sí. Ahora, no es la forma correcta de responder. La forma correcta de responder sería, ¿sabes qué? Yo respeto tu opinión. Respeto que a ti no te guste la música que tocan en la iglesia local, a donde yo asisto. Pero te puedo platicar de mi experiencia. ¿Sabes cuál fue mi experiencia? Mi experiencia fue que un día yo llegué y me sentía bien mal. Y estaba enfermo o estaba en depresión. Yo llegué y no me sentía bien. Y comenzó el grupo de adoración a cantar. Y de repente yo comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo mientras ellos adoraban. Y yo literalmente sentía como que mis cargas y mis preocupaciones se derretían delante de la presencia del Señor. Y yo comencé a adorar a Dios con ellos. Y me sentí mucho mejor. ¿Y sabes qué? Al principio a mí se me hizo difícil porque yo venía de un trasfondo donde lo que se tocaba era música caribeña, pero me he dado cuenta que el Espíritu Santo se mueve en todo lugar donde lo adoran en espíritu y en verdad. Que Jesucristo se mueve.
en todo lugar donde lo adoran en espíritu y en verdad, y que el estilo de música no tiene tanto que ver. Ahora, esa ha sido mi opinión, esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? Entonces, al responder de esa forma, estamos haciendo dos cosas. Estamos validando la experiencia de la persona que nos habló, pero estamos hablando nosotros también positivo de nuestra congregación local, porque después de todo, la congregación local somos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es una muy buena forma. Hablando de este mismo tema, Lisa, yo creo que me gustaría empalmar otro detalle, y es que es importante que no hablemos negativos de otras congregaciones locales. Importante. Que todas las congregaciones locales tienen cosas que no son buenas, pero que necesitamos entender que por cada cosa mala que una congregación local tenga, tienen un montón de cosas buenas. Sí. Y el ejemplo que yo daría sería lo siguiente. Imagínense en esto, imagínenselo conmigo ahorita, que yo invito a Lisa a mi casa y que yo la recibimos y la atendemos lo más bien en la casa, y cuando ella sale de la casa, sale diciendo, ay, si se fijaran, mira cómo tenían pintadas las paredes el pastor Armin, qué horrible, ¿verdad? Sería una falta de consideración, sería una falta de respeto, sería hasta cierto punto como traicionarle la confianza. ¿Por qué? Porque yo te recibí en mi casa, no es para que le andes contando todos los desperfectos de mi casa a todo el mundo. Entonces, lo mismo sucede con nuestra congregación local. Yo no voy a ir a hablar las cosas negativas de otra congregación local, ni voy a hablar las cosas negativas de mi congregación local. ¿Verdad? Yo voy a hablar las cosas positivas de la congregación, de la iglesia local de Jesucristo, para que las personas que nos están escuchando, para que las personas a nuestro alrededor, que les cree curiosidad y quieran investigar. Ahora, ¿qué yo hago si en mi congregación local hay algo que a mí no me parece o que yo siento que no está correcto? Para eso Dios ha puesto pastores y personas que oversee, que supervisan el ministerio de la iglesia, a los cuales usted se puede acercar en privado. Y entonces, si usted tiene una opinión, ¿verdad? Mire, no me pareció cómo se hizo esto, o yo tengo una idea de cómo se puede hacer mejor, en vez de decírselo a Raimundo y a todo el mundo, usted se lo puede decir al pastor, que es la persona que puede tomar cartas en el asunto. Y ya si el pastor lo hizo o no lo hizo, ya es responsabilidad del pastor o de la pastora con Dios. Pero esa es la forma correcta de acercarnos si vemos algo en la congregación local que no está bien. Es verdad, muy interesante. Gracias, pastor, por contestar esta pregunta, porque, ¿verdad? Son cosas que pasan y que sabemos que la iglesia no es perfecta, no somos perfectos, pero estamos en el proceso y somos la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Gracias, muy interesante esta respuesta. Muchas gracias. Pues, tenemos más sobre la iglesia, tenemos más sobre los propósitos de la iglesia. Yo quisiera que habláramos un poquito más del propósito de la iglesia. ¿Para qué somos la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué el Señor no nos salvó y nos llevó? ¿Por qué nos quedamos todavía aquí? Yo quisiera leer un versículo. Está en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y esto nos da una visión de, hay algo que sucede en la iglesia local que nosotros tenemos que practicar, que estar conscientes de esto, que continuamente tenemos que estar siendo enseñados en la doctrina, recibiendo la palabra, siendo transformados, renovados por la palabra. Cuando nos reunimos, escuchamos el mensaje y debe de haber una transformación en nosotros, porque nuestra vida es parecernos más y más a Cristo, es ser más como Cristo, es reflejar su imagen más y más como Cristo. Entonces, esto es algo que está sucediendo en la iglesia en todos los días, a cada momento. Entre más busquemos al Señor, nosotros somos edificados y transformados, ¿verdad? Es algo que está sucediendo en la iglesia. La iglesia también provee un lugar
de compañerismo entre los creyentes. Eso es algo que nosotros a veces estamos valorando tanto, esto, y que aunque lo tenemos por este medio y es de tanta bendición, pero ese compañerismo que se crea, ese amor, ese cobijo, que nos cobijamos unos por otros, nos preocupamos, oramos unos por otros, aún usamos los dones uno con el otro, nos edificamos unos a otros. Eso es parte también del propósito de la iglesia local, y tenemos que aprender a recordarlo, porque son los momentos en que unos tenemos que aprovechar, ¿verdad? Para vivirlos, para hacer ese instrumento de Dios para otro, y que otro sea un instrumento de Dios para mí. Otro propósito, ¿verdad? El que celebremos la cena del Señor juntos. A mí eso me bendijo tanto. Y no sé si usted nos quiere hablar un poquito de esto, pastor. Ahora, fíjense, yo creo que esto es bien importante porque, y dando un paso para atrás para entrar a lo de la cena, es el sentido de que nosotros somos la iglesia, pero que necesitamos poder valorar el unirnos, el llegar a estar juntos. Y ahorita, pues estamos siendo bien creativos para poder mantenernos adorando y para poder mantenernos juntos, pero lo que no podemos hacer es recostarnos de la tecnología y decir, pues de ahora en adelante yo me congrego online. Yo creo que ahorita lo estamos haciendo porque no nos queda de otra. Y yo creo que en el futuro la iglesia va a continuar utilizando la tecnología como parte de lo que hace, pero que hay un valor en ese tiempo de compañerismo en persona. Y hay un valor en ese tiempo de estudio bíblico, como estabas platicando, en persona. Y en ese tiempo de oración en persona. Que lo estamos haciendo por las redes sociales, sí, gloria a Dios. Que Dios se está glorificando, sí, gloria a Dios. Pero el tiempo en persona es importante, es valioso, y no podemos descontarlo. Y el ejemplo claro de esto es la Santa Cena. La Santa Cena fue establecida por el Señor para que recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Y esto es algo tan poderoso que en la Biblia, cada vez que se habla de que se celebraba la Santa Cena, se habla que se celebraba la Santa Cena en grupo, no solo. Entonces, por eso es que la última vez que celebramos la Santa Cena online a mí me encantó, porque éramos todos a la misma vez, a través de todo el país, celebrando la Santa Cena, poderoso. Pero es importante que podamos entender entonces que el llegar al templo, el llegar a reunirme con mi congregación local para celebrar la Santa Cena es algo poderoso. Yo no sé si a ti te ha pasado, Lisa, que tú has mirado una foto o que has escuchado una canción y que te transporta a cuando ocurrió. A veces uno escucha una canción y uno hasta huele el olor de cómo olía en el momento en que uno escucha esa canción por la primera vez. Y es porque hay ciertas cosas que nos traen recuerdos y que vivifican los recuerdos en nuestra alma, en nuestro ser. Y Jesucristo estableció la Santa Cena como una de esas cosas, como un punto de encuentro, donde cada cierto tiempo nosotros la celebramos para recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, para recordar el sacrificio, para volvernos a enamorar con el Señor, para recordar lo significativo, lo mucho que costó nuestro perdón, lo mucho que costó nuestra salvación, lo mucho que costó que yo pueda ser hoy iglesia de Jesucristo. Entonces, la Santa Cena es ese punto de encuentro entre Dios y yo, donde Dios me recuerda, así de mucho yo te amo. Eso, así de mucho yo hice por ti. Y entonces, y la Biblia nos dice que lo hagamos hasta que Jesucristo regrese. Hasta que Jesucristo regrese como iglesia. Y yo les voy a ser sincero, aunque a mí me encantó celebrar la Santa Cena online, yo estoy loco porque la podamos celebrar en el edificio. ¿Okay? Sí. Aunque a mí me gusta enseñar online, yo estoy loco de poder estar con ustedes en el edificio y adorar al Señor juntos. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia es, de acuerdo a las escrituras, como Lisa nos estaba diciendo, es enseñar, es el compañerismo, es celebrar la Santa Cena y es la oración.
y lo vamos a hacer de cualquier forma, pero como que nada reemplaza cuando lo podemos hacer en persona. Juntos, claro que sí, claro que sí. Y eso tan bonito, ¿verdad? Que cuando uno convive con una iglesia imperfecta, porque somos personas imperfectas, pero nos aprendemos a perdonar, nos aprendemos a amar, aprendemos a tener unidad, aprendemos a que el amor de Dios fluya a través de nosotros, la iglesia, hacia otras personas. Y realmente, porque es fácil amar al que te ama, pero es difícil cuando alguien hay un roce o algo, pero el saber que podemos perdonar y amar con el amor del Señor a otras personas, eso nos da fuerza por dentro, nos da la seguridad que Cristo es el que está viviendo adentro de nosotros, porque lo podemos hacer solamente por medio del Señor adentro de nosotros, viviendo adentro de nosotros. Y aún el orar juntos, el poder interceder como hermanos en Cristo, poder orar las promesas del Señor juntos, poder orar por alguien que está en necesidad. Todo esto es algo tan poderoso. Somos la iglesia de Jesucristo y el poder actuar como el Señor lo haría, con su ayuda, claro está, todo lo que hacemos es en su nombre, todo lo que hacemos es con su ayuda, con su poder, con el poder de su espíritu que Él dejó para nosotros la iglesia, para que podamos hacer su obra, para que podamos predicar el evangelio como iglesia, para que podamos llevar la buena noticia de salvación al que no lo ha conocido. Y esto solamente lo puede hacer la iglesia llena del Espíritu Santo, llena del Señor Jesucristo adentro de ellos, mostrando el amor de Dios. A mí hay un pasaje que me gusta mucho, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y es un reto para la iglesia, porque el amar al que no nos ama, al que, ¿verdad? Eso es un reto, pero es un indicador de que el Señor vive dentro de nosotros. Y como iglesia, esto nos hace darle gloria al Señor y nos hace darle toda la honra al Señor, porque Él es el merecedor en medio de la iglesia. Él es el grande en medio de la iglesia. A Él es el que adoramos en medio de todo lo que se hace, de eso que se está haciendo por el internet, lo que se hace en el edificio, los misioneros que se envían, todo lo que se hace gira alrededor de quién es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, quien murió por nosotros, quien dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día y un día va a venir por nosotros. Amén, amén. Y lo poderoso es que el ser iglesia es más que simplemente un edificio. El ser iglesia es más que simplemente algo que yo digo que yo soy. Que la iglesia tiene propósito y que la iglesia tiene misión. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, somos la iglesia y la iglesia se reproduce. La iglesia crece. Eso quiere decir que yo tengo una responsabilidad de hablarle a mis amigos de Jesucristo, de yo hablarle a mis familiares de Jesucristo, que yo tengo una responsabilidad delante de Dios de darle share a los videos de Facebook. Porque ahora no puedo invitar a gente al templo, pero les puedo dar share a mis videos, a los videos de la iglesia, a los servicios. Que yo tengo una responsabilidad de orar por las personas que no asisten a la iglesia o que están pasando por momentos difíciles. Que yo tengo una responsabilidad, no porque soy pastor, yo tengo una responsabilidad porque soy iglesia, de alcanzar al mundo para Cristo, de discipular, de ayudar a otras personas a que se conecten con el Señor. Entonces, eso es algo importante porque eso es algo que no requiere edificio. El evangelizar no requiere edificio. El discipular no requiere edificio. En realidad, ¿sabe? A mí me gusta mucho la historia de la iglesia cristiana. El primer edificio que nosotros conocemos, que tenemos ruinas, de una iglesia cristiana, de un edificio que solamente era utilizado para que la iglesia cristiana se reuniera, lo encontramos en el sur del país que hoy se llama Siria, y es un edificio del año 300. Fue establecido entre el año 295 y el año 305. Ahora, si nos ponemos a pensar en esto, Jesucristo murió
en el año 33. Quiere decir que en el año 33, 50 días después de que Jesús murió, fue que nació la iglesia en el día de Pentecostés. Si nos ponemos a analizar entonces, por más de 250 años, la iglesia no se reunió en un edificio que solamente era para adorar. Al principio la iglesia se reunía debajo de árboles en el pórtico de Salomón, después se empezaron a reunir en las catacumbas, que eran como tumbas, y después eventualmente se comenzaron a reunir en casas. O eran casas primero y después en las catacumbas, no me recuerdo del orden. Pero se reunían en casas, en la casa de María, o la casa de José, o la casa de Pedro, estoy diciendo nombres como ejemplo. Y vamos allá, pero era porque no había un lugar específico, porque la iglesia se reunía donde se reunía la gente. Entonces nosotros no necesitamos un edificio para hacer la iglesia, para funcionar como iglesia. Pero lo que sí necesitamos entender es quiénes somos, que es lo que estamos hablando. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia, los que hemos sido salvados por Jesucristo. Tenemos un propósito, que es el de orar, el de estudiar la Biblia, el de tener compañerismo, el de participar de la Santa Cena. Y tenemos una misión, que es hacer discípulos y evangelizar. Y lo podemos hacer todo porque, como Lisa nos explicaba hace un rato, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el que nos da poder, el que nos da la autoridad para poder hacer esas cosas. Entonces, en medio de todo esto, después de estar estos últimos minutos hablando de esto, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar? Que la iglesia no está cerrada, que la iglesia está abierta y funcionando y creciendo y moviéndose y haciendo la voluntad del Señor, que los edificios están cerrados, que las paredes y las sillas están vacías, pero que la iglesia de Jesucristo está llena del Espíritu Santo y se está moviendo para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo creo que ha sido un bonito tiempo para platicar de estas cosas. ¿Y qué tal si hacemos una oración? ¿Qué tal si hacemos una oración, Elisa? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a nosotros a hacer iglesia. Para que nos ayude a nosotros a entender quiénes somos, que somos la iglesia de Jesucristo, y para que nos dé fuerza. Y luego, entonces, vamos a orar también por la Iglesia Universal de Jesucristo, que también está pasando por toda esta situación. ¿Okay? Sí, algo nada más, pastor, para que en Mateo 28, donde él dice, cuando hagan todas esas cosas, dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si no tenemos por qué hacerlo, cuando meditamos en esto, agarramos la fuerza y el valor de decir, porque Él está conmigo, la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo comienzo orando por nuestros hermanos, por la iglesia local y luego tú oras por la iglesia universal. ¿Okay? Padre, gracias porque tú nos recuerdas a través de tu palabra quién es la iglesia. Gracias porque la iglesia no está cerrada, gracias porque la iglesia no está derrotada, gracias porque la iglesia no está limitada, gracias porque la iglesia somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo todavía está obrando y moviéndose en la iglesia y a través de la iglesia. Yo te pido, Padre, en esta noche que en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos puedan darse cuenta, puedan realizar, puedan entender en su espíritu, en su alma, en su mente, en su corazón, Señor, que ellos son la iglesia. Yo te pido que con la autoridad del Espíritu Santo podamos cumplir con el propósito que tú nos has dado como iglesia, que podamos cumplir con la misión que tú nos has dado como iglesia. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús tú continúes bendiciendo a nuestra congregación local. Oramos específicamente por Oak Creek Assembly of God y por las congregaciones locales de cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando por Facebook Live. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús
tú bendigas a cada congregación local. Señor, que cada congregación local pueda continuar haciendo lo que tú los has llamado a hacer, que puedan continuar predicando tu palabra, que tú bendigas sus esfuerzos para evangelizar, para discipular, para mantenerse conectados. Yo te pido, Señor, que cada congregación local crezca más que antes, Señor Jesús, que tú los bendigas de una forma especial. Señor, reconocemos que no hay congregación local perfecta, pero te damos gracias por nuestra congregación. Gracias por nuestra familia, Señor. Señor, tú sabes cuánto los extrañamos y cuántos anhelamos el día en que nos podamos volver a reunir en el mismo edificio a la misma vez. Pero, Señor, aunque no lo podemos hacer, te damos gracias porque la congregación local, porque la iglesia local está firme, está creciendo y va para adelante en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y yo te pido, Señor, que tu amor, tu presencia, tu poder nos capacite para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, gracias, porque en tu corazón está la iglesia. En tus pensamientos está la iglesia, Señor. Cuando nació la iglesia, aquel día de Pentecostés, Señor, tú estabas ahí soplando tu aliento, Señor, sobre tu gente, el que te creyó, el que te siguió, el que te abrió el corazón, Señor, a través de todas las edades, Señor. Se ha cumplido tu palabra, Señor. Nos has dado el manual de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu espíritu, Señor, a tu palabra, al poder que tú has depositado en cada uno de nosotros y la autoridad que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Prepáranos como como la novia se prepara para el día de la boda, Señor. Somos la iglesia, tu iglesia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos la fuerza, danos la visión, lo que tú miras, Señor, que podamos discernir los tiempos, que podamos discernir lo que estamos viviendo cada uno, Señor, pero saber que no estamos solos, que tú has soplado tu espíritu y que tú nos has llenado de tu presencia, Señor. Gracias, gracias te damos, que podamos recordar lo que has hecho por nosotros, pero que también podamos recordar que un día regresarás por nosotros y estaremos contigo para siempre. Gracias por la esperanza, gracias por la paz, gracias por la provisión, gracias, Señor, por tus promesas, gracias por tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo, Señor. Gracias por tu presencia, por tu ayuda, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que somos para ti, lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor, que la iglesia es tu idea, somos tu cuerpo, Señor, y Jesucristo es la cabeza. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Qué bueno es que podemos orar como iglesia. Entonces, de ahora en adelante, vamos a clarificar, Lisa, porque a mí me va a dar un ataque al corazón después de esta. ¿Ok? Iglesia no es el edificio, así que yo no quiero escuchar a gente diciendo vamos para la iglesia, vamos para el templo, para el edificio. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido perdonados y salvados por Jesucristo. Y la iglesia va para adelante en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Yo quiero invitarlo a que haga algo conmigo. Escriba en su perfil en Facebook o ponga esta frase: yo soy la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Y vamos a todos a inundar Facebook en esta noche y vamos a decir: yo soy la iglesia de Jesucristo. Así que los amamos un montón. Estamos orando por ustedes. Y creemos que lo mejor está por venir porque Jesucristo está por venir. Así que, Lisa, muchas gracias. Gracias, pastor. Saludos a todos, Dios los bendiga, los amamos. Nosotros también los amamos y estamos orando por ustedes, así que si tiene una petición de oración que quiere que oremos, escríbele en los comentarios, vamos a estar orando por usted. Bendiciones y que tengan muy buenas noches. Bendiciones.